muy buenas tardes, familia, amigos que estén viendo este video. Sean bienvenidos a un jueves de estudio más, o independientemente del día que lo estés viendo, sé bienvenido a este tiempo. Entonces, hoy nos toca estudiar el capítulo 11 de Mateo. Está muy bueno. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una oración pues para que el Señor nos ayude a entender lo que nos quiere decir. Entonces, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor. Podemos estudiarla, podemos aprender más, Señor. Te pedimos que seas tú en este tiempo a través de mí, Señor, y a través de la vida de cada uno de las personas que están viendo este video, Señor, para que podamos entender, Señor, y para que yo pueda expresar lo que tú quieres, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, estamos dispuestos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro estudio y les voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias Mateo capítulo número 11 y vamos a empezar a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. Entonces dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. A partir de este capítulo en adelante, Jesús va a empezar a enseñar acerca del reino de los cielos. Mateo nos habla de diferentes cosas que Jesús estuvo enseñando durante su ministerio. Entonces, en esta ocasión vamos a ver que en este capítulo y en otros versos más adelante, Jesús va a estar enseñando acerca del reino de los cielos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar. Capítulo 1 de nuevo dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres, es anunciado el evangelio. Verso 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Muy bien, vamos a comenzar, ¿ok? Y para tener un poquito de contexto en este verso, lo que hemos visto en Mateo anteriormente, no habíamos visto cómo fue que Juan llegó hasta la cárcel, pero aquí Mateo nos dice en qué situación se encontraba Juan, ¿no? Entonces vemos que al principio, en el verso 1, dice que Jesús, al terminar de dar las instrucciones que ya veíamos el jueves pasado a sus discípulos, él empieza a predicar en cada una de las ciudades de ellos. Y después en el verso 2 podemos ver la situación en la que estaba Juan. Dice que Juan, al oír en la cárcel, está diciéndonos dónde se encuentra Juan, los hechos de Cristo, le envió a sus 2 discípulos. Entonces, no lo vimos porque Mateo no nos lo cuenta al principio. Hasta aquí nos estamos enterando de que Juan está en la cárcel, pero vamos a ver por qué es que se encuentra en la cárcel. Y vamos a buscar Mateo 14, del 1 al 5, y Marcos 6, 17 al 20. Mateo 14, del 1 al 5, dice: cuando Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, oyó hablar de Jesús,
les dijo a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Bueno, aquí ya estamos viendo la muerte de Juan, pero antes de que esto pasara, vamos a leer el verso 3, cómo fue que él llegó a estar en la cárcel. Dice: pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Y entonces vamos a leer Marcos 6:17 al 20. Dice: porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tenerla como mujer a la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, siendo que era un hombre justo, santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero vamos a quedarnos con esto, ¿no? Él está en la cárcel a causa del berrinche de esta mujer. Más de que, y quiero que nos pongamos a pensar en esto, porque más de que Juan estuviera en la cárcel por esta situación con esta mujer, más que fuera eso, él estaba en esa cárcel por algo que Juan había dicho anteriormente. Recordemos Juan 3:22, dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo y está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Entonces vemos a Jesús en este momento iniciando su ministerio, iniciando a predicar, bautizando y sanando enfermos y todo lo demás que está haciendo Jesús. Pero por el otro lado vemos que Juan el Bautista sigue haciendo ese trabajo, y tenía que pasar algo para que, como dice aquí, es necesario que Jesús creciera y que Juan menguara, porque no podían estar los dos al mismo tiempo. Recordemos que lo que venía a hacer Juan era preparar el camino, ir delante de Jesús. Él no podía ir a la par de Jesús ni atrás de Jesús, él tenía que ir por delante, y una vez que Jesús llegara era el fin del ministerio de Juan el Bautista aquí en la tierra. Entonces algo tenía que pasar, y es cuando entonces pasa esta situación en que él juzga el pecado del rey Herodes con esta mujer, y ahí es donde explota el ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, recordemos que más que esta mujer se haya quejado, fue el medio por el cual el ministerio de Jesús iba a crecer aún más, y era el medio por el cual Juan el Bautista tenía que menguar. Y me gustaría darte el significado de la palabra menguar, y es hacer que algo sea menor en cantidad, tamaño, intensidad o importancia. Aquí vemos que empieza a haber como una discusión de la purificación, ¿no? Empieza a haber una discusión, y los discípulos vienen con Juan y le dicen: oye, estamos bautizando nosotros y también está bautizando Jesús, o sea, ¿qué onda? O sea, nosotros somos los de los bautizos, ¿qué pasó ahí, no? ¿Y qué le dice Juan? No, está bien, porque él tiene que hacerlo. Yo ya he terminado, ya he bautizado demasiado, yo ya he preparado la tierra, yo he preparado el camino, está bien, ahora le toca a él. Es necesario que yo deje de tener importancia para que él entonces crezca. Es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿sí? Y esto es muy importante en nuestra vida también, porque es necesario que nosotros seamos menos en nuestra persona. Hay una canción que dice: más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, Cristo. Y es necesario eso muchas veces en nuestras vidas, que dejemos nuestros intereses, nuestras pasiones, que dejemos el yo, lo que yo quiero para mi vida, para que entonces lo que Dios quiere para mi vida crezca. Porque a veces no podemos ir a la par, a eso me refiero, no puede ir nuestros deseos a la par de los deseos de Dios.
Ujú. Tenemos que menguar en nuestros deseos para que los de Él crezcan. No podemos, es como ese dicho que dicen, a quien dos amos atiende, con uno queda mal, ¿no? Entonces tenemos que menguar nosotros para que entonces Jesús crezca. Esto lo podemos tomar como un ejemplo en nuestra vida. Ajá. Porque los deseos de Dios, los planes de Dios son eternos. Y a veces nosotros tenemos una mirada tan chiquita, ¿no? Pero Dios tiene planes eternos, tiene una mirada celestial más grande que nosotros, ¿no? Y cuando nos permitimos ver a través de sus ojos es cuando entonces nosotros menguamos en nuestra mirada terrenal y empezamos a dejar que su mirada en nosotros crezca, ¿ok? Sigamos. Entonces, como ya había dicho, es importante saber que todo lo que acontecía en la vida de Jesús alrededor de su ministerio era con un propósito. Hay una cita que dice, no recuerdo bien cuál es, pero si me permiten parafrasearla de esta manera, es que todo lo que estaba aconteciendo y todas las personas que estaban alrededor de Jesús hacían lo que hacían por un fin mayor, para un propósito mayor, y ellos ni cuenta sabían, ellos no sabían que estaban siendo el medio por el cual la escritura se tenía que cumplir. Muchas veces vemos la Biblia decir, y esto tenía que pasar para que la escritura se cumpliera, ¿no? Y es así con esta situación de Juan. Juan llega hasta la cárcel, hasta este punto, para que el ministerio de Jesús llegara a su máximo potencial, a lo máximo que tenía que haber llegado, que es la cruz. Volviendo a que Juan está en la cárcel, vamos a leer el verso 6. Ay, no, perdón, el verso 4, desde el verso 4 hasta el verso 6. Dice, respondió Jesús y dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Ahora, aquí, antes de seguir al verso 5 y al verso 6, me gustaría entrar con una pregunta. Ajá, porque estamos viendo que Juan oye desde la cárcel los hechos que hacía Jesús, ¿no? Y entonces es ahí cuando envía a sus discípulos con esta famosa pregunta, ¿no? Si eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro. Y a veces nosotros leemos esto y pensamos, Juan dudó de quién es Jesús. Juan, por eso es que envió a estos discípulos a preguntarle. Y esto fue algo que yo tenía en mi mente. Yo dije, no puede ser, y no cabía en mi mente el que Juan dudara de quién era Jesús. O sea, imagínate la persona de Juan. Él sabía quién era desde chiquito. Él le fue profetizado que iba a ser el que iba a preparar el camino. Su papá empieza a declarar palabras sobre él en el momento que él nace. Él sabe y tiene presente quién es él. Incluso desde antes de que naciera, recordemos que cuando se encuentra esta María y su madre Elizabeth, él brinca en el vientre de su madre porque reconoce que lo que estaba en el vientre de María era el Salvador del mundo. Ajá. Entonces a mí se me hizo bien difícil el creer que Juan había dudado y por eso mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿realmente eres tú? Y después de estar pensando y estar, Dios, ayúdame a entender esta parte porque no la entiendo, Dios me respondió. Yo creo que ya tengo esto más claro y sé que a lo mejor no terminaré de aprender de esto porque sabemos que la palabra de Dios no solamente la podemos cuadrar o encerrar en algo, pero ahora entiendo un poco más esto, ¿sí? Y, y es que Juan sabía quién era él, pero debemos de entender quién es Juan. O sea, sí, Juan será el mensajero, sí, Juan, como dice más adelante, tenía el espíritu de Elías, ¿no? Sí, Juan había bautizado mucha gente, sí, Juan había visto, porque esto era algo que me hacía complicado creer que Juan hubiera tenido esa pequeña duda en sí y mandara a estos discípulos preguntando esto a Jesús, porque él había visto al Espíritu Santo descender en forma de paloma en Jesús, y él había visto los cielos abiertos y él había escuchado esta voz que decía, ¿no? Es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan había visto todo esto, pero Juan está en una situación de cárcel. Y no sabemos con exactitud cuánto tiempo llevaba Juan en la cárcel, ¿no? Y dice que venían a él sus discípulos. Él tenía contacto con sus discípulos, porque dice aquí que él escuchaba desde la cárcel los hechos de Cristo y envía a sus discípulos. Tenía contacto con sus discípulos. ¿Quiénes eran los que venían a contarle? Sus discípulos. Ajá, ellos andaban por ahí, no sé, viendo lo que hacía Jesús, escuchando lo que hacía Jesús, los rumores de la gente, y entonces ellos venían a Juan
le contaban todo. Estos discípulos de Juan no eran discípulos cercanos a Jesús, entonces ellos no conocían de cerca a Jesús, ellos solamente conocían lo que habían escuchado o lo que de repente quizás de lejos habían visto, ¿no? Pero más lo que ellos habían escuchado de la gente. Eso era lo que le venían a contar a Juan. Ahora imagínate, Juan está en esta situación de cárcel. Él había anunciado que venía alguien mayor que él, del cual no era digno de desatar sus sandalias. Pero él llega a este punto de cárcel y entonces él empieza a oír cosas de sus discípulos. Quiero que entiendas que Juan era humano. Y yo quería ver a Juan como alguien, no, Juan no se tiene que equivocar, Juan no tiene por qué dudar, o sea, él no tiene por qué dudar. Pero Juan era humano. Y esto muestra la vulnerabilidad de Juan y lo vemos cada vez más en personajes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Vemos al mismo profeta Elías, que es el espíritu que tenía Juan. Vemos al profeta Elías teniendo miedo de una persona que quería acabar con su vida, porque él había acabado con sus profetas. Ella dice, no voy a descansar hasta matarte, Elías. Y entonces Elías tiene miedo y sale corriendo de ese lugar y se encierra en una cueva. Y lo único que pudo sacarlo de esa cueva, eso es muy importante, son las palabras de Jesús, son las palabras de Dios. Bueno, en ese entonces las palabras directamente de Dios Padre hacia él. Es lo único que puede quitar la duda que había en Elías. Elías no dudaba del Dios grande que tenía. Elías no dudaba de escuchar la voz de Dios. Pero la situación que estaba viviendo le movió a decir, ¿Dios será que realmente me va a guardar? No sé si me estoy dando a entender. No es que dudemos hacia la persona de Dios, sino que la situación nos hace pensar que la verdad que nosotros tenemos, qué está pasando, se cumplirá o no. Espero estarme explicando y no hacerlos bolas. Y si no, Señor, ayúdame a que ellos puedan entender. Entonces, esta era la situación de nuevo de Juan. Estaba en esa cárcel escuchando solamente lo que los discípulos de él le contaban. Y entonces él decide de una, no, ya no puedo seguir con ese teléfono descompuesto, necesito saber, necesito que el que tiene la verdad, el que es el camino, la verdad y la vida, me haga volver y me haga quitar esas dudas que me están viniendo a plantear, que me están queriendo venir a mover estas verdades a medias que quizás me están contando mis discípulos, no sé. Es por eso que él manda a estos discípulos. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones parecidas a esta, porque a veces nosotros hemos visto como Juan vio al Espíritu descender sobre Jesús, ¿no? Nosotros hemos visto este tipo de cosas en nuestra vida, ¿no? Nosotros hemos visto que nuestras vidas han sido guiadas, han sido transformadas, nuestras vidas han sido bendecidas, ¿no? Como les digo, yo quería ver a Juan como que él no podía fallar, pero yo sí podía fallar, ¿no? Porque siendo sinceros, todos hemos tenido duda. Y duda no es lo mismo que incredulidad. Nosotros creemos en Dios, a esto me refiero, no dudamos de nuestra fe en Dios, pero a veces viene duda, a veces nos encontramos en el mejor momento quizás de nuestra vida y de repente por una u otra cuestión, duda llega a nosotros, pero ¿por qué? ¿Qué es esto de la duda? ¿Por qué llega a nosotros? Y algo que nos enseña este pasaje y la manera de actuar de Juan, o sea, sí, él tuvo este momento de necesito saber la verdad, necesito escuchar a aquel que es la verdad, necesito ir a la fuente. Y esta parte de la Biblia es bien importante porque sí, Juan tuvo este momento en su vida donde hubo esta duda. Él nos enseña qué es lo que debemos de hacer cuando nos encontremos en una situación así. Y es que Juan no se quedó con la cabeza llena de dudas y dejando que su cabeza se llenara de dudas y de dudas y de dudas y de preguntas y de preguntas. Y él no se dejó creer lo que los discípulos de él venían y le contaban. Él dijo, no, está muy padre lo que ustedes me están contando, está muy bien, pero yo necesito escuchar a esa fuente. Yo necesito escuchar a aquel del que vi el Espíritu Santo descender como paloma. Yo necesito escuchar
aquel al que pude sentir cuando estaba en el vientre de mi madre y pude saber que él era el Mesías. Yo necesito escucharlo a él. Y a veces a nosotros nos falla eso, porque vienen estos momentos de duda y seguimos alimentando esta duda. Duda es un estado de indecisión ante hechos que se nos presentan como verdad. Y necesitamos que algo o alguien nos ayude a decidir qué es cierto. Eso es la duda. Y eso era lo que venía a la vida de Juan. Él sabía que él era el Mesías. Él sabía que el Espíritu había descendido sobre él. Él sabía que era el Salvador. Él sabía que él tenía que menguar para que él creciera. Pero de repente empezaron a venir estas palabras de sus discípulos, de lo que él estaba haciendo y de lo que la gente hablaba de él. ¿Y qué era lo que la gente hablaba de él? Lo que los discípulos de Juan escuchaban hablar de Jesús era que él no ayunaba, de que él no guardaba el día de descanso, de que sus discípulos comían el día de descanso, de que él sanaba en día de descanso, de que él no guardaba la ley como se suponía que tenía que guardarla. Ajá. De que él comía con pecadores, de que a él lo seguían publicanos. ¿Qué era lo que ellos escuchaban acerca de Jesús? Ellos escuchaban que él no hacía los actos religiosos que dictaba la ley. Estas eran las cosas que los discípulos de Juan escuchaban, porque ellos no estaban cerca de Jesús. Y creo que otra intención que Juan tenía al mandar a sus discípulos directamente con Jesús era que ellos también pudieran ver, no solamente por lo que Juan les había dicho ese día que lo estaba bautizando, ¿no? Que este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no solamente por sus palabras, sino porque él quería que ellos vieran quién era Jesús, porque estaba seguro de quién era él. Pero Juan también quería que sus discípulos se dieran cuenta de quién era él, y ahora por lo que habían visto, no solo por lo que habían escuchado, porque se iban a encontrar cara a cara con él, y por lo que iban a ver, era que entonces ahora sí iban a venir con él y iban a hablarle la verdad de lo que estaba pasando. A Juan le querían vender el que Jesús no cumplía la ley. Y a lo mejor esta pregunta que él les manda hacer era una conversación que tuvo con sus propios discípulos. A lo mejor un día estuvieron conversando sobre lo que escuchaban que Jesús hacía, perdón, y a lo mejor hubo esta conversación entre Juan y sus discípulos. ¿Estás seguro, Juan, de que este es? ¿Estás seguro de que vale la pena que tú estés aquí? ¿Estás seguro de que ya terminaste tu ministerio, Juan? Juan sabía que el único que podía contestarles esa pregunta a sus discípulos era Jesús directamente, y quería guiarlos a la fuente. Y esto debemos hacer nosotros. Sea cual sea la situación en la que nos encontremos, debemos de ir a la fuente, porque la duda puede crecer exponencialmente hasta el punto de convertirse en incredulidad. Si Juan no hubiera dicho basta, él hubiera dicho estoy aquí y no terminé lo que tenía que hacer, creo que me equivoqué, y él entonces hubiera tenido incredulidad, hasta el punto de negar lo que él algún día había declarado, lo que él algún día había anunciado, pero él no permitió que llegara hasta ese punto, y él decidió cortar esa incredulidad con las palabras verdaderas de Jesús. Ahora me gustaría definir la palabra incredulidad, y la incredulidad es cuando hemos llegado al punto en que las verdades a medias, las mentiras o la cultura absorben completamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, alejándonos de Dios. En pocas palabras, la incredulidad es negar la fe, es negar el evangelio de Cristo totalmente, es vivir sin fe. Entonces, no te preocupes si a tu vida alguna vez ha llegado duda. No digas, ay, no soy el peor cristiano, ¿no? Más bien tú ataca esa duda y ve directamente a la fuente. No permitas que más pensamientos de duda inunden tu mente, inunden tu corazón, inunden completamente tu espíritu, porque cuando llegas a ese punto, entonces dejas de creer en Dios y dejas de estar cerca de Él. Entonces no permitas que puedas llegar hasta ese punto, y cuando tú detectes un pensamiento de duda, ve directamente a lo que dice la palabra del Señor. Y en el verso 4 de Mateo 11, vemos que Jesús no se molesta. Vemos que Jesús no le dice, ay, Juan, este hombre de poca fe, o sea, tú me bautizaste y aún me vienes a preguntar que si soy yo, pues, ¿qué te pasa? Él no se molesta por la pregunta que hace Juan. Al contrario, Jesús responde,
id y hacer saber a Juan las cosas que oís, pero ahí añade, y veis. Y antes de pasar al verso 5 y al verso 6, que es la respuesta a la pregunta de Juan, me gustaría que pudiéramos leer Lucas 7. Y esto se los voy a leer en la versión TLA. Dice así: los discípulos de Juan el Bautista fueron a contarle todo lo que Jesús hacía. Por eso Juan envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si debían esperar a otro. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. En ese momento, Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. También sanó a los que tenían espíritus malos y a muchos ciegos les devolvió la vista. Luego les respondió a los 2 hombres: vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los discípulos vienen delante de Jesús y le dicen: no, pues Juan nos manda a preguntarte si eres tú o vamos a esperar a otro. Y dice que en ese momento, antes de que Jesús dijera una sola palabra, él empezó a mostrarles el reino de los cielos presente. Él empezó a mostrarles quién era él y lo que Juan estaba predicando: arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Y que era lo que predicaba Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que Jesús era? ¿Eres tú el que ha de traer el reino de los cielos? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador? Y Jesús, antes de dar una palabra, él empezó a predicarles a ellos con hechos. Ya no era lo que ellos habían escuchado alguna vez de las demás personas, sino era algo que ahora ellos veían. Y Jesús no solamente les da una respuesta: ay, sí, díganle que soy yo, que no se preocupe, que todo está bien, que ahí nos vemos luego. Lo que hizo Jesús fue antes que cualquier palabra, antes de decirle id y díganle. Dice que en ese momento Jesús sanó a muchos que estaban enfermos, a muchos que tenían espíritus malos y a muchos ciegos les devolvió la vista. Y luego, después de haber predicado con sus acciones, después de que ellos habían visto los milagros de Jesús, luego les respondió a los 2 hombres: vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ya no solamente le iban a decir a Juan lo que ellos habían oído, le iban a decir a Juan lo que ellos habían visto. Y esto que ellos habían visto, no dudo que desarrolló en ellos fe. Y esa duda que quizás había en ellos, que quizás había sido una conversación en algún momento con su maestro Juan, se había disipado porque ahora habían visto con sus propios ojos el reino de los cielos que tanto se había predicado anteriormente. Y entonces Jesús les dice: vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Citando así Isaías, una profecía que Juan bien conocía. Y vamos a leerla. Es Isaías 35 del 4 al 6. Y digan a los tímidos: anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. ¿Qué dice el verso anterior? Dice: anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos. La única persona que podía hacer lo que vamos a leer a continuación era Dios salvando. Entonces, ahora sí vamos a leer el verso 5. Dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados y los que no pueden hablar gritarán de alegría. Y esto fue lo que Jesús estaba respondiendo a Juan. Cuando Juan escuchara la respuesta de Jesús, como él era, o sea, estas personas, esta audiencia a la cual estaba hablando Jesús en este momento, estos discípulos de Juan y Juan el Bautista y quizás todos los que estaban a su alrededor, no sé, los que escucharon esta respuesta o esta palabra, ellos conocían la Biblia, o sea, eran personas que sabían Antiguo Testamento, sabían las profecías acerca del Mesías. Entonces, recordando que Mateo es un libro escrito para pueblo judío, cuando ellos también vinieran y leyeran esto, ellos iban a recordar de la profecía que ya habían leído anteriormente. Por eso es que Jesús no son sus propias palabras, de repente empieza a sanar y de repente sí, vayan a decir que sí soy. No, sino que él hace con sus actos, él sana y entonces respalda lo que él ha hecho con la palabra del Señor.
Y dice entonces esto, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, los que no pueden andar saltarán como venados y los que no pueden hablar gritarán de alegría. También vamos a leer Isaías 42:7 y dice así: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas. Antes que suceda, las anuncio. También me gustaría leer el verso 18 de este mismo capítulo 42 y dice así: sordos oigan, ciegos miren y vean. ¿Qué está diciéndole Jesús? Se está cumpliendo ya y tus discípulos lo han visto y ellos te han de contar que ya está pasando, no porque lo han escuchado, sino porque ya lo han visto. Y por último, respecto a este punto, me gustaría también leer Isaías 61:1 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Quizás ellos decían, esta es la duda de Juan, pero Jesús sabía que también era una duda que había en ellos. Y Jesús los iba a mandar de regreso con Juan, llenos de fe y sin ninguna duda. Pero Jesús también agrega en el verso 6 de Mateo 11. Dice, voy a leer desde el 5, dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Verso 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y con estas palabras manda a los discípulos. Y esta última palabra que Jesús menciona, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, era bien clave para Juan. Y es que en otras versiones me gustaría leerlo. En la versión TLA dice así, verso 6 en la versión TLA dice así: Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Esos discípulos de Juan habían visto que Jesús devolvió la vista a los ciegos, que los cojos empezaron a andar, empezaron a ver a los endemoniados siendo libres, empezaron a ver que se estaba predicando la buena noticia de la salvación. Y dice aquí, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Ahora, los discípulos de Juan lo habían visto, pero Juan no lo había visto. Pero a través de la fe de estos discípulos que habían visto, Juan iba a creer. Porque recordemos que no es por vista, es por fe. Quizás no me viste con tus ojos naturales, Juan, pero yo sé que vas a creer. Y Dios te va a bendecir, porque Dios bendice a los que no me abandonan. Jesús sabía la respuesta que iba a tener Juan. Y Juan no lo iba a abandonar, porque como ya había dicho antes, le iba a mandar a sus 2 discípulos llenos de fe, la cual se le iba a contagiar a él en esa situación en la que estaba viviendo. Me gustaría leer también esta cita en otro evangelio, en Lucas 7:23. Y dice: Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. Y es como si estas palabras, esta respuesta que Jesús dio a estos discípulos y al momento de llegar a oídos de Juan, fueran lo que Juan necesitaba escuchar para morir por Cristo. Siendo así, si no me equivoco, el primer mártir, ¿no? Solamente las palabras de Jesús, las palabras de Dios tienen el poder para disipar toda duda. Porque en la palabra de Dios, en las palabras que Jesús respondió a estas preguntas con las que mandó Juan a sus discípulos, no solamente le revelaban quién era él, y no solamente le revelaban el reino de Dios, sino que también le revelaba la promesa que había sido dada. Y eso también es para nuestras vidas. Podremos encontrar revelación de quién Él es, pero también vamos a encontrar las promesas que Él nos ha dado. Vamos a avanzar para terminar. Verso 7 de Mateo 11, nuestra cita base, dice: mientras ellos se iban, para llevar esta respuesta tan increíble a Juan, dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor
que Él. En la Biblia vamos a ver muy pocas veces a Dios hablando acerca de alguien. Y lo veíamos la semana pasada dando un ejemplo así bien conocido con Job, ¿no? Que Dios presume de su siervo Job. Y aquí Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, empieza a hablar de Juan el Bautista. Y este es un principio que vemos a Dios cumplirlo, porque Él nos dice que Él honra a los que le honran. Y Juan durante su ministerio aquí en la tierra honró a Dios hasta el último momento. Juan honraba a Jesús y por eso es que Jesús empieza a hablar de Él, empieza a hablar de lo que Él hizo, del ministerio que estaba haciendo, pero lo honra diciendo que Él cumplió siendo su mensajero. Él afirma lo que Él vino a hacer, vaya. Y esto es tan increíble. Y yo me hacía esta pregunta, ¿te gustaría, o a mí, porque a mí sí me gustaría, pero yo quisiera lanzarte esta pregunta, ¿te gustaría que Jesús, te gustaría que Dios, te gustaría que el Espíritu Santo hablaran de ti en el cielo? Porque eso pasa, eso ocurre. Y no solamente en el cielo, ¿te imaginas que Él le hablara a alguien sobre ti, aquí en la tierra, alguien que quizás ni siquiera te conoce, ni siquiera tiene idea de quién eres tú, pero Dios le habla sobre ti? Ahora también me gustaría lanzarte la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo para que nuestro nombre sea irresistible en los labios de nuestro Padre? Y esto no se trata de qué tan bueno pueda ser, de cuántas personas yo pueda compartirles, de Dios, no se trata de los milagros que yo haga, no se trata de nada de eso. Se trata de yo realmente estoy amándolo a Él, porque podríamos hacer todo, pero el que tú hagas todo no quiere decir que estés bien, porque eso lo vemos en la Biblia, ¿no? Dice que nosotros podríamos hablar lenguas, nosotras podríamos enseñar, nosotros podríamos hacer milagros, pero si no hay amor, somos como un metal que resuena. Y esta pregunta de qué estamos haciendo es más para fijarnos en nuestra relación con Dios. Yo sé que no podemos hacer nada, y no quiero que me malinterpreten, porque no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. A Él le gusta hablar de las personas con las cuales comparte sueños, con las cuales comparte propósito. Y una de estas era Juan. Juan dejó todo por vivir el ministerio que Dios le había dado. Y por eso es que Jesús honra a Juan delante de la gente que estaba ahí, diciéndoles, ese que algún día vieron, ese era realmente el mensajero que Dios envió delante de mí. Y más abajo sigue hablando de él, ¿no? Dice el verso 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y no voy a leerlo, pero voy a darles la cita en Lucas 1:17. Aquí menciona que él es el Elías que había de venir, y es así porque ellos esperaban un profeta antes de Jesús, y este era Juan, y Juan tenía el espíritu de Elías, y lo podemos ver en esta cita, Lucas 7:17. Si puedes leerlo en tu casa, estaría perfecto, y ya es algo que hemos visto en estudios anteriores. Ahora me gusta mucho esta parte, el verso 11, y con este me gustaría terminar. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ha preparado con excelencia el camino para mi llegada. Pero si él es grande, lo que él hizo está increíble, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y esta es una regla del reino. Ajá. Y vemos a Jesús enseñando en la Biblia que el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Y esa es una regla del cielo. Y si lo vemos así, para que Jesús fuera el mayor, tuvo que ser el menor. Y por eso es que vino, haciéndose semejante a los hombres, para que el Padre lo enalteciera. Vamos a leer ese texto, pero quiero que entiendas esto. A veces nosotros tenemos un contexto de que si yo te digo Jesús es el menor en el reino de los cielos, a lo mejor de repente causa como un shock en nuestro cerebro de ¿qué estás diciendo, Alma? No puede ser, porque Jesús es Dios, es grande, no puede ser pequeño, ¿no? Pero aquí está diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Si Jesús no fuera el más pequeño en el reino de los cielos, no fuera mayor que otro. Dice, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Les está diciendo, Juan es grande, sí, y ninguno en la tierra nacido de mujer, será mayor que él. Pero en el reino de los cielos, yo, que soy el menor, soy mayor que él. Y quiero leer esto, ya para terminar. Y está en Filipenses 2, del 7 al 11, y dice así, haya pues el sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí se cumple la regla del reino de los cielos. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, después de haberse hecho pequeño, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús sea doblada toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque tú has ido hablando, Señor, lo que has querido hablar. Te pido que no solamente se quede como una enseñanza, Señor, sino que podamos practicarlo, Señor, porque realmente es algo que pasa en nuestro diario vivir, Señor. Aún no hemos llegado a donde tenemos que llegar, Señor. Seguimos caminando hacia la meta que eres tú, y mientras, Señor, sabemos que pueden presentarse situaciones de duda, Señor, y te pedimos que nos ayudes a direccionar, Señor, correctamente esa duda, Señor, que podamos ir a ti, porque ese momento de duda es un momento en que necesitamos de alguien mayor que nosotros que nos guíe a lo que realmente es verdad. Y no queremos, Señor, que duda crezca y crezca hasta que se convierta en una incredulidad, Señor, y dudemos, Señor, de quién eres tú. Porque reconocemos, Señor, que a pesar de la situación que nos haya venido a plantear esa duda, Señor, sabemos y confiamos de que hay un Dios grande y que hay alguien que puede sacarnos de esa duda. Gracias porque podemos ver que tú realmente, Señor, eres aquel a quien tanto hemos esperado y por medio del cual tenemos acceso al Padre. Gracias. Gracias por tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia derramada sobre nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente jueves de estudio y sigamos meditando en la palabra del Señor.